Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al panel Los retos de los feminismos en América Latina en el contexto de las globalizaciones. Este panel es producto de una reunión latinoamericana sobre educación y feminismo, organizada durante toda esta semana como un seminario de discusión intensa, organizado por el CESU, Centro de Estudios sobre la Universidad, el GEM, Grupo de Educación Popular de Mujeres, el PUEC, Programa Universitario de Estudios de Género, y la Facultad de Filosofía y Letras. Agradecemos también la colaboración de UNIFEM México. Estamos aquí reunidos para escuchar los productos, las reflexiones, es un concentrado de lo que hemos estado debatiendo, discutiendo desde el lunes. Voy a darles una perspectiva de la forma en que organizamos esta reunión. Y lo primero que quiero decirles es que lo que tratamos de hacer es reflexionar en forma de triángulos. Si vamos al título, es una reunión latinoamericana de feminismo y educación. Y lo que normalmente se hace es pensar en educación y Latinoamérica, o en mujeres y educación, o en Latinoamérica y educación. Y la complejidad y la riqueza de esta reunión es que se piensa en las relaciones, los vínculos, los proyectos, las diferencias entre Latinoamérica, la educación y las mujeres y los proyectos feministas. Organizamos la reunión, lo que van a oír ustedes son los debates más concentrados y las preguntas más productivas. La reunión la organizamos pensando primero en qué constituye la hegemonía en el pensamiento educativo, cuáles son estos proyectos dominantes con los cuales los proyectos de mujeres, los proyectos feministas se rozan, se alían, se confrontan, se asimilan, se separan, en fin, ¿cuál es esta relación entre la dominación, el poder, la hegemonía, representada por gobiernos, por departamentos, por universidades? ¿Cuáles son estas puertas a las que los proyectos de feministas tocan y sus características? La segunda etapa tiene que ver más bien con los proyectos particulares y los proyectos locales de las mujeres que participaron en este evento. A partir de ahí, localizamos tres áreas importantes de reflexión, tres escenarios donde este triángulo se juega: Latinoamérica, educación y proyectos feministas. Estos tres escenarios son, el primero, las políticas públicas, y ahí nos hicimos muchas preguntas, ya las veremos aquí, pero lo que nos ocupó mucho es pensar en los lenguajes, las mediaciones, los discursos, en suma, cómo se habla ante la ley, de qué forma tenemos que repensar nuestras tareas para diseñar políticas públicas en las que no se disuelva la representación, las voces, las mujeres, las demandas, las heridas, los obstáculos, y que se representen adecuadamente ante la ley. Cómo se apropia uno y cómo se habla con propiedad. Propiedad en este caso quiere decir cómo se habla a la ley con propiedad, con pertinencia para que escuche, y cómo se habla apropiadamente en el sentido de hacer propias esas demandas y no disolverlas antes de que impacten a la ley. Entonces, políticas públicas en el contexto de la globalización, en el contexto de las mujeres y en el contexto de las leyes que se quieren impactar. El segundo escenario es el escenario de las escuelas, de los sistemas escolares, de las aulas, de los espacios donde las maestras y los maestros, el magisterio, juega sus saberes, juega su experiencia y juega sus prácticas. ¿De qué forma los proyectos feministas han logrado permear, han logrado influir, han logrado transformar, y cuáles son los obstáculos a los que se han enfrentado? Y sobre todo también enfatizar muchísimo los logros, los éxitos y los proyectos que han tenido un destino positivo, ¿no? El tercer escenario es la formación docente, y aquí es este magisterio cargado de experiencia y cargado de voces y cargado de experiencias que
ha estado básicamente en acción, pero con mucha dificultad de recoger sus voces y de representarlas adecuadamente. Entonces vamos a ver estos 3 escenarios y concentrados básicamente en las preguntas que les voy a leer. Las he recogido porque una de las riquezas de este encuentro, de este seminario, ha sido esta generación de preguntas que han complicado todo. Complicado no en el sentido negativo, sino en el sentido de pensar más profundamente. Las preguntas son, se las voy a leer y con esto voy a terminar, en el entendido de que son preguntas que enmarcan una profundidad y que regresan constantemente al triángulo. Las preguntas nacen cuando se piensa en binarios y en dicotomías y se quiere abrir un ángulo anexo, se quiere pensar en triángulos y en contextos de un escenario dentro de la globalización que complica muchísimo los pensamientos, ¿no? Vamos a definir también lo que significa la globalización, vamos a dar definiciones también de lo que significan los feminismos y nos vamos a concentrar en las siguientes preguntas. ¿Qué es un cambio en términos feministas? ¿Qué significa cambiar y transformar en términos feministas? ¿Y qué significa cambiar la educación en América Latina en términos feministas dentro de la globalización? ¿Sí? Hay que dar muchos saltos. ¿Quién quiere cambiar? Todas regresábamos en cada momento, bueno, las feministas están demandando y bueno, las personas quieren cambiar. Después, preguntas de nuestra compañera Graciela Morgade, ¿cómo cambian las personas y por qué cambian? Y el último sería, ¿cómo sostenemos y cómo provocamos estos cambios sin imponerlos? Y voy a dar la palabra ahora a Malú Valenzuela. Malú Valenzuela es directora del Grupo GEM, una de las instancias organizadoras, Grupo de Educación de Mujeres, Grupo Popular de Educación con Mujeres. Y ella nos va a hablar de la experiencia particular. Una pregunta que creo que fue, o ha sido, porque todavía no se termina el seminario, es desde dónde estamos pensando nosotras la cuestión del feminismo en la educación. ¿Por qué nos parece importante la inclusión de la perspectiva de género y particularmente el pensamiento feminista dentro de la educación y puntualmente en la educación pública? Una forma de responder a esta pregunta es señalar y puntualizar las diferencias en el acceso, en la pertinencia, en el rendimiento de los estudiantes en el sistema educativo, que las hay estas diferencias, pero esta manera nos parece hoy tradicional. Es entonces, desde esta reflexión, esta pregunta, nos hicimos un viraje, es plantearnos de otra manera la incorporación del feminismo en la educación pública. Y esta otra manera nos gustaría plantearla al incorporar esta perspectiva, al hacernos como la reflexión de 2 principios que han estado fundamentalmente referidos a la educación pública últimamente. Uno es la calidad y otro es la integralidad. La calidad se ha hecho mucho énfasis en los últimos años por la importancia que ha tenido las revoluciones tecnológicas de estar preparados ante los cambios que ha tenido la globalización, al estar preparados para competir en este mundo altamente competitivo. Pero desde el feminismo nos planteamos entonces las preguntas de dónde quedan las personas en esta calidad, de qué sirve el conocer, de qué sirve el saber, de qué sirve el estar altamente preparado y competitivo en este mundo que decía globalizado, sin que se apelen a las personas, sin que se apelen los aprendizajes para qué sirve a estos seres sexuados. Desde este lugar entonces es distinto plantearse la incorporación del feminismo a la educación pública. Porque lo decía, los conocimientos, las habilidades que aprendemos en la escuela, desde pequeños y desde pequeñas, van incluyendo una mirada y una forma distinta, una resignificación y una significación distinta del ser hombre y del ser mujer. Entonces nos preguntamos de qué calidad y de qué aprendizajes estamos hablando. Otro principio de lo que ha estado rigiendo últimamente los discursos pedagógicos es la integralidad. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de que la educación en el proceso educativo tiene que ser integral? Sin embargo, también pensamos que esta integración se hace de manera escindida cuando no se toma en cuenta a los sujetos concretos,
a sus subjetividades, a sus emociones, a no escindir la cuestión del conocimiento de la habilidad. En este sentido también irrumpe el feminismo pensando en que el sujeto es integral y se presenta al mundo de una manera integral. Entonces, nuevamente, nos parece importante la inclusión del feminismo no como una adenda, no como algo más, sino que irrumpe en estos procesos educativos y en estas concepciones de la integralidad desde una concepción distinta, integrando al sujeto. Por otro lado, también pensamos que el responder a por qué incluir el feminismo o la perspectiva de género en la educación es apelar también a la equidad, algo que también ha sido como quizás un tanto trillado hablar de equidad, pero la equidad en el sentido pleno de las personas, es decir, no solo estamos apelando, como decía, la incorporación de las mujeres que no han tenido acceso a la educación, sino equidad quiere decir como la expresión plena de las personas, el que todos y todas puedan tener acceso por una parte. Sí estamos de acuerdo en el sentido de la igualdad de oportunidades, pero también estamos apelando a esa integralidad y a esa equidad que nos constituye como seres humanos. Es decir, el que podamos tener las mujeres la capacidad de volar y de pensar, y de los hombres de sentir y de amar. En esta propuesta y desde esta manera el feminismo también tiene, y lo hemos estado discutiendo en el feminismo, está acompañado de otras posturas filosóficas, de otras propuestas que han constituido incluso movimientos sociales, como es la cuestión de derechos humanos. No concebimos una educación en donde podamos hablar de seres humanos, sino que cuando tenga el eje fundamental de los derechos humanos. Se decía en el seminario de que no puede haber democracia si no pasa por la cuestión de la educación, y esta no puede pasar tampoco si no hay, en principio, la cuestión de los derechos humanos. Y hablar en educación de derechos humanos es hablar concretamente también de la educación para la paz. Es pensar que podemos, en última instancia, trabajar de una manera distinta, pensarnos como seres humanos de una manera distinta al resolver los conflictos, por más grandes que sean, de una forma no violenta. Y ahí irrumpe nuevamente el feminismo cuando introduce que uno de los aspectos fundamentales que ha hecho al mundo, a los seres humanos, intolerantes, violentos, es cuando no se respeta al otro, es cuando no hay tolerancia por el otro, por la otra. Y ahí es donde también irrumpe entonces el feminismo en la educación cuando apela a la diferencia. Creemos que esta es una propuesta que viene a aterrizarse y que es posible aterrizarse en los procesos educativos concretos, porque esto nos lleva a pensar que si estamos hablando de derechos humanos, del respeto del otro y de la otra, de la diferencia, entonces podemos asumirnos en una propuesta de ciudadanía también distinta. Todo esto es posible y aterrizable en las experiencias que hemos tocado a lo largo del seminario, que pueden ser aterrizadas en el currículum, trabajadas de una manera distinta, de hablar distinto, de ser distinto, de mirar distinta, de una postura del magisterio, de los maestros y las maestras distintas, pero también apelando a lo que es las pedagogías, los aprendizajes y todo lo que constituye las políticas educativas. Han estado con nosotras en el seminario compañeras de distintos países, tanto de Colombia como de Argentina, de Chile, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Costa Rica, y no sé si me olvida alguien, pero Bolivia, Bolivia, Perú, y bueno, ha sido demasiado rico, y yo quisiera pasarles la palabra a las compañeras que, como decía Marisa, van a hacer una síntesis de las diferentes paneles que hemos tenido a lo largo de este seminario. Yo voy a hablar tratando de hacer una ligazón entre la educación y el género en el contexto de políticas públicas en educación en América Latina, ¿no? Entonces tenemos varios ejes de referencia. Y para empezar, quiero hacer referencia a definiciones de 4 conceptos esenciales que estaré usando en esta pequeña presentación,
Quiero comenzar con una definición de globalización y aquí referirme a ella como un proceso que es esencialmente asimétrico, de gran intensidad, velocidad y simultaneidad, que tiene 4 dimensiones. Generalmente la gente lo comprende como si tuviera solamente una o primariamente una, pero tiene 4 que se fortalecen a una a la otra. Estas 4 dimensiones que quiero resaltar serían las dimensiones económicas, la dimensión tecnológica, la dimensión cultural y la dimensión educativa. En el norte, es decir, en los países centrales, generalmente cuando se habla de globalización se tiene más en mente el componente tecnológico, entonces la perspectiva es siempre muy positiva, ¿no? A través de la tecnología estamos haciendo grandes cambios en la diseminación de los conocimientos, en la rapidez de comunicar información, y no se ven otros componentes que desde el punto de vista de los países en desarrollo se observan con más claridad y ciertamente con más intensidad. Entonces, en los países en desarrollo, cuando se ve la cuestión de globalización, generalmente el énfasis está en el aspecto económico y en la filosofía que alimenta esa dimensión económica, esencialmente el neoliberalismo. Me quiero referir a esos en el transcurso de la presentación. Otra definición que quiero presentar es la definición de política pública, ¿no? ¿Qué comprendemos por política pública y por qué en estos momentos se vuelve cada vez más importante para una postura feminista o del movimiento de mujeres? Vemos la política pública como una serie de programas articulados que emanan del gobierno, es decir, tienen un origen estatal, y son programas que se persiguen bajo una cierta ideología y que son lineamientos estratégicos que responden a una concepción particular de desarrollo y que por lo tanto tienen contenidos ideológicos fuertes. Otro aspecto de la política pública es que tiene una racionalidad que orienta el gasto social, y en el caso de las mujeres, cuando nos interesamos por esa política pública, es que buscamos cambiar los objetivos de tales políticas y también los presupuestos, a fin de que se reconozcan las necesidades de las mujeres. Les he mencionado 2 acepciones de la política pública y esos son principios más o menos, digamos, académicos teóricos. Del punto de vista pragmático, hay otra definición que se debe tomar en cuenta al hablar de las políticas públicas, y es de que, después de todo, en últimas instancias, políticas públicas representan intenciones que no siempre son realizadas, y un punto muy importante, otra vez para el movimiento feminista, es de ver cuándo esas políticas llegan a ser ejecutadas y cuándo no se realizan. Otra definición que quiero presentar, tal vez sea redundante para muchos de ustedes, es la definición sobre género, ¿no? Quiero hacer una ligación entre género y feminismo en este momento. Género se refiere a la relación asimétrica entre hombres y mujeres, considera las diferentes relaciones de poder y por lo tanto de posibilidades de vida que existen entre hombres y mujeres. Ahora, el feminismo trata de modificar las relaciones de género y gradualmente se habla con gran frecuencia ya no de feminismo, sino de feminismos, porque esta modificación de relaciones de género pueden tener diferentes prioridades. La gama de opciones es amplia, yo solamente quiero mencionar las que considero las 4 más importantes. En estos feminismos, entonces, que trata de modificar las relaciones de género, en una primera instancia tenemos el feminismo que trata de dar acceso a la mujer a los mismos derechos que tiene el hombre. Esta acepción del feminismo es la que prima en las agencias internacionales y también prima en los gobiernos, ¿no? Tratar de tener igualdades en el sistema establecido de manera que tanto las mujeres como los hombres se beneficien de la educación, de la economía, de la participación política y así por el estilo. Pero hay otras acepciones y esta otra gran vertiente, yo quiero mencionar 2 vertientes con 4 definiciones. Una vertiente sería la del acceso a los mismos derechos y la otra vertiente es la que trata de crear
una reconfiguración del orden social. Entonces estamos hablando de un proyecto feminista mucho más ambicioso que simplemente el igual acceso al orden establecido. Y aquí tenemos algunas variedades. La primera sería que en esta reconfiguración del orden social se busca un sistema menos autoritario, uno con menos jerarquías, mucho más horizontalidad entre las relaciones sociales. Está otro, que es un feminismo donde se trata de que exista un capitalismo menos intenso y un sentido de responsabilidad social más amplio, ¿no? Entonces es uno que tiene que ver con la configuración de la política para que haya una ciudadanía plena. Y después está un feminismo que trata de buscar una situación menos heterosexista, ¿no? Y aquí hay dos posibilidades primordiales. Una sería de que se acepte las opciones sexuales variadas, ¿no? Que no solamente es la masculinidad y la feminidad, pero también otra acepción muy importante dentro de este feminismo que busca un heterosexismo menos marcado o inclusive muy cambiado, es de que las divisiones marcadas entre lo que constituye ser masculino y femenino cambien, ¿no? De manera que no hay tales funciones que solamente las realice una mujer o tales funciones que solamente las realice un hombre, y que en ese proceso, como sabemos, muchas veces se pierden aspectos valiosos de lo que significa ser humano. Entonces, eso en cuanto a la comparación, definición de género y feminismo. ¿Cuál es la relación entre los feminismos y las políticas públicas? La relación es de que se intenta incidir sobre la acción del Estado a fin de tener acciones de mucho más cobertura, de mucho más poder de influencia, de mucho más estabilidad, de mucho más recurso presupuestario. Y con esa idea de modificar la acción del Estado, estamos buscando dos objetivos. Uno sería aumentar la equidad de género en las maneras que la queramos definir, y la otra es que a través de los recursos se pueda cerrar la brecha de inequidad de género. Ahora, volviendo a la cuestión de la globalización y observando sobre todo el aspecto, la dimensión económica, ¿no? Que es una dimensión que mucho se conoce y se discute en la América Latina. Definitivamente, este aspecto, esa dimensión económica de la globalización, está creando dos tensiones muy marcantes e importantes dentro del Estado. Por una parte, estamos viendo que sí, en efecto, el Estado se está reduciendo, pero se está reduciendo en cuanto a su misión, en cuanto a sus responsabilidades de beneficio social, ¿no? Incluyendo, digamos, hasta qué punto el Estado es responsable por escuelas, por hospitales, por seguro social. Esa parte del Estado se está achicando, cada vez con menos poder es la situación. Pero por otra parte, lo que tenemos que reconocer es de que el Estado también está aumentando sus poderes, y está aumentando sus poderes en el sentido de tener cada vez más leyes que aseguren una seguridad a los sectores del mercado, al sector económico, y que esa parte del mercado, o mejor dicho, del Estado, también se manifiesta en un Estado más controlador, ¿no? Un Estado más controlador con más sanciones, y que también se manifiesta en el sector educativo, proponiendo, enforzando una homogeneidad en la manera en que trata a las escuelas. Y eso lo voy a discutir un poquito más. Entonces, las políticas públicas que existen en este momento están ciertamente influenciadas por la globalización, pero no queremos simplemente ver las políticas que existen como resultado de influencias, sino también visualizar hasta qué punto podemos tener políticas públicas a través de las cuales se puede construir una nueva sociedad o un nuevo mundo. Bien,
quiero pasar brevemente al aspecto de la educación dentro de la globalización, ¿no? Y aquí la educación es muy afectada por el aspecto económico de la globalización, también por el aspecto tecnológico. En la educación, en estos momentos, aquellas que somos educadoras, bien podríamos dar las gracias a la globalización, porque ahora se habla mucho más de educación que en el pasado. A veces se exagera el poder de la educación, pero se habla de la educación. Se le considera como uno de los recursos más importantes para que una nación pueda ser competitiva, productiva económicamente. El neoliberalismo, entonces, esa dimensión económica de la globalización, está llevando a una modernización de la economía y, por ende, a una modernización del sistema educativo. Esto suena positivo y, claro, tiene elementos positivos, pero no todos. Estas influencias de la globalización se están dando sobre todo a través de agencias internacionales, muy a menudo a través de los grandes préstamos que se hacen de Estado a Estado, y ocurren muy pocas diferencias entre los estados latinoamericanos. Esa fue una de nuestras tareas, ver hasta qué punto hay respuestas locales que son diferentes de las otras. Las hay, pero a menor escala. ¿Cuáles son las grandes similitudes? En primer lugar tenemos la descentralización del sistema escolar. Se piensa que así habrá más injerencia por parte de la comunidad, por parte de los padres. Esta descentralización, en cierto modo, parece anunciar una mayor democratización, pero bajo lupas más refinadas, muestra que hay esfuerzos por parte del Estado de retirar la responsabilidad de educación del Estado y pasarla a la comunidad. Está también otra similaridad, otra consecuencia de la globalización en la educación, la creciente privatización del sistema educativo. En África, esta privatización es muy notoria en cuanto a la expansión del sistema de educación primaria. En la América Latina, donde ya hay índices, si no completamente precisos, bastante positivos, hay mayor participación, hay casi paridad, ¿no?, entre hombres y mujeres en el sistema escolar. Entonces la privatización no se vende, no se recomienda como una manera de expandir el sistema de manera que sea gratis o menos costosa para el Estado, sino como una manera de influir en la equidad. Y los organismos que enfatizan la privatización en la América Latina se dirigen sobre todo por el lado de la educación superior, con el argumento de que el Estado ha estado subvencionando las clases medias y las clases altas porque son ellas las que más van a la escuela. Entonces es un sistema inigual y que con esos fondos podría mejorarse la calidad de la educación. Ese es el argumento. Otro reflejo de la globalización en educación se cristaliza en la existencia de la evaluación del desempeño del estudiante y la evaluación del desempeño institucional. ¿Por qué? Se quiere saber con exactitud cómo los sistemas educativos están preparando a los individuos y sobre todo para el trabajo, sobre todo para el mercado. ¿Y por qué podemos llegar a esa conclusión? Porque las pruebas que a través de ser estandarizadas están creando un control nacional, yo diría inclusive regional, se apuntan a destrezas básicas, es decir, la matemática y la lectura, cuestiones de justicia social, actitudes en cuanto a responsabilidades cívicas o equidades de género, de etnia, no intervienen en esas pruebas y por lo tanto tienen repercusiones sobre el currículo. También este uso de evaluaciones organizativas está marcando la competencia entre instituciones, ¿no? Y yo entiendo que en el caso de ciertos países la expansión a través de la competencia entre instituciones pueda llevar a que se cierren las instituciones de Estado que tienen pocos recursos y que por otra parte se aumenten ciertas instituciones privadas y que con eso, tal vez indirectamente y tal vez sin intención,
se amplíe la universidad de carácter religioso, en contradistinción a la universidad laica. Bueno, yo quiero mencionar un asunto que nos fue de gran interés en la discusión que tuvimos en el grupo, y es de ver la globalización no solamente como una serie de energías que tienen consecuencias negativas, sino que también tienen espacios, rupturas que puedan presentar posibilidades de acción positiva, sobre todo para el movimiento de mujeres. Y eso en realidad pasa, no es que sean opciones o posibilidades numerosas, pero sí se dan esos espacios. Y esos espacios tienen que ver con los conceptos de otredad o de alteridad, ¿no? Que el otro, por las tensiones, por los conflictos que existen, comienzan a adquirir importancias, reconocimientos que antes no tenían. Estos reconocimientos se dan como productos de tensiones, se dan como productos de contradicciones, pero se dan. Y aquí quiero mencionar algunas que hemos reconocido. La primera de ellas se refiere al fortalecimiento de las identidades locales, que se refiere, por ejemplo, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los movimientos ecológicos, para que se resuelvan conflictos, ¿sí? Y que esto lleva a una mayor visibilidad, y esta visibilidad hace también que se conozcan los problemas con mayor detalle, no solamente en el sur, pero también en el norte, y que así, a la medida que se conoce más a través de las informaciones, las comunicaciones cibernéticas, se vayan creando redes de apoyo mutuo, ¿no? Oportunidades que antes no existían para colaboración conjunta están surgiendo. Entonces, dentro de estos desafíos de la globalización está la posibilidad que a través de las informaciones, de la velocidad, del detalle de la información, de saber quién está detrás de tales eventos, que se produciría a través de las comunicaciones por email, por la internet, ¿no? Se desarrollen asociaciones, informaciones, capitales culturales, sociales, con mayor fuerza que anteriormente. Otro ejemplo de estas tensiones que pueden tener aspectos positivos tiene que ver con la universalización de los movimientos reivindicatorios. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la gran expansión que se viene dando. Ciertamente no empezó con la globalización, pero la globalización ayuda. Es la creación de estos movimientos internacionales, de los acuerdos internacionales que vienen desde México en el 75, que han pasado por Copenhague, que han pasado por Nairobi, que han pasado por Beijing y después en muchos otros, en varios otros encuentros en la década de los 90. En estas reuniones internacionales, lo que es importante es el contacto entre las varias redes feministas y el hecho de que al final de los acuerdos, al final de los encuentros, hay acuerdos internacionales que se plasman en ciertas responsabilidades para los gobiernos, ¿no? No son leyes internacionales, no son convenciones que tienen carácter obligatorio, pero estos acuerdos sí desarrollan una cierta responsabilidad que no es tan fácil de evadir. Entonces, ese aspecto donde cada vez hay más redes, donde cada vez hay más conocimiento de lo que se promete en cuanto a política pública, crea este margen de acción positivo que antes no existía. Otro aspecto que quería mencionar es de que las migraciones que se vienen dando a través de la globalización, no solamente que van hombres, sino que se van mujeres a otros países, están creando, tanto en los países que dejan salir como en los países de entrada, nuevos tipos de familias, ¿no? Con nuevas responsabilidades, y eso está creando cambios culturales en los cuales la mujer puede tener mucho más autonomía o responsabilidad que antes. Hay tensiones, ciertamente, porque a veces la autonomía, si bien es financiera, no es muy grande, pero también está el hecho de la posibilidad de una mujer más autónoma, con más poder de decisión.
Otro aspecto que quiero mencionar entre estas tensiones positivas y negativas está lo que se refiere a la última, no diría la última, la crisis actual que se ve en Afganistán, ¿no? Todos sabemos allí que a través de la llegada del movimiento talibán hubo gran retroceso, mejor dicho, en la condición de la mujer. Y nadie hizo nada, ¿verdad? Lo sabían los gobiernos, lo sabían las instituciones internacionales, y en este momento, en las cuales es necesario crear aliados, se comienza a reconocer, ¿no?, la situación de la mujer en Afganistán. Entonces eso es parte de las tensiones, no una situación pésima, negativa, pero debido a ciertas condiciones diferentes políticas, se les va a dar espacio que de lo contrario no hubiera existido. Entonces, y quiero terminar con una última ejemplo, hablando de las tensiones. En este momento, con gran apertura y circulación de los programas televisivos, de los programas de música, el uso de la televisión, el uso de la internet, se están presentando, están circulando modelos de igualdad que antes no se daban tanto. Entonces, lo positivo es de que hay más acceso a otras realidades, a ver otras posibilidades. Lo que es negativo es que a veces estos mensajes se recogen de una manera acrítica y que los cambios que aparentemente están siendo de modo positivo pueden ser más cuestionados. Y un ejemplo que queremos mencionar es el hecho de que en estos momentos prima mucho valores estéticos que son bastante imposibles de realizar, bastante comercializados, y que eso crea entre las chicas, entre las jóvenes, modelos anoréxicos de control del cuerpo, y entre los chicos modelos anabólicos también de control de cuerpo, que a su vez reproducen ciertos patrones estéticos convencionales. Lo que es nocivo acá es de que en esta adopción de patrones, muchas veces las jóvenes piensan que las situaciones de desigualdad ya han sido superadas y que estos modelos, estas respuestas que ellas tienen, son completamente correctas y es todo lo que se necesita en este momento para responder a las asimetrías de género. Entonces termino con dos preguntas que se las dejo a ustedes para posible consideración y resolución eventual, ¿no? Una es, ¿por qué se tiene que hablar, por qué al hablar de políticas públicas se tiene que tener en cuenta las diversidades y especificidades de los grupos a los que se intenta beneficiar, ¿no? Tal vez es una respuesta retórica, porque definitivamente lo que queremos enfatizar es que no hay políticas únicas, que las políticas públicas, al igual que otras políticas de menor escala, tienen que considerar las necesidades específicas de la población, ¿no? Y que hay grupos diferenciados en cada país, en cada sociedad. Y la otra es de comenzar a pensar con más sistematicidad hasta qué punto las mujeres pueden convertirse en autores, en autoras, o si son víctimas del movimiento de globalización. Yo creo que es una tarea que todas debemos realizar, de hacer una clasificación, tal vez una categorización de lo que vemos como acontecimientos positivos y lo que vemos como acontecimientos negativos, y aquellos que están en el medio, ¿no? Aquellos que todavía no podemos juzgar, pero que puedan tener esas ventanas de oportunidad. Graciela Morgade viene de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y va a hablar entonces sobre este espacio, es el espacio de la docencia y del magisterio. Como decía recién Marisa, el eje del panel que integramos con otras compañeras que están aquí fue el tema de la formación docente y cómo los feminismos están contribuyendo, construyendo nuevas alternativas para la formación docente. Y bueno, una de las primeras cuestiones que discutimos fue qué es esto de la formación,
porque tal vez a muchas de ustedes o muchos de ustedes la idea de formación rápidamente les evoque a la formación de grado, a la formación que muchas de ustedes y muchos de ustedes están teniendo ahora mismo en la universidad, en los institutos de profesorado, como es en mi país, que es un nivel terciario fuera de la universidad. Eso efectivamente es una formación, pero nos está resultando un concepto estrecho, un concepto limitado, y por eso las invito y los invito a que junto con nuestra producción grupal pensemos a la formación como un proceso mucho más largo, y un proceso que inclusive, en el caso de la docencia, empieza cuando se es alumna o alumno del sistema escolar. Muchas de las respuestas que las maestras y los maestros dan en el día a día de la escuela fueron aprendidas no en las aulas del Instituto de Formación Docente o de la universidad, fueron aprendidas en su propia experiencia anterior como alumnas y alumnos de un sistema, y en ese sentido entonces pensar que una maestra o un maestro se hace desde mucho antes de estar en la formación formal es una herramienta que nos sirve para pensar estos temas del género en la educación. Por supuesto, la formación inicial o esta formación formal, formalizada, que requiere un título, que termina con un título, también forma parte fundamental en esta formación. Pero no nos tenemos que olvidar de lo que ocurre después. El trabajo mismo, el lugar de trabajo forma, y también la actualización permanente a través de los cursos, de los seminarios, de los talleres, de estas experiencias que informalmente maestras y maestros en las que participan, también forman parte de esa formación. Entonces, este primer nudo de discusión fue qué entendemos por formación y cómo en cada una de estos espacios, de estos escenarios, desde nuestras perspectivas de los feminismos, estamos impactando o podemos llegar a impactar. Estuvimos conversando sobre algunas experiencias que se están desarrollando en este momento en algunos países, los que estaban representados en la mesa. Por ejemplo, en Colombia, que hay un programa de formación de docentes, que es una capacitación de docentes que están en ejercicio y que se desarrolla a través del Ministerio de Educación y de las Secretarías de Educación de las distintas provincias o estados, comunas, no sé cómo se llama en Colombia, pero como organismos descentralizados, por las que están pasando todos los docentes y las docentes del sistema educativo. En Costa Rica analizamos la experiencia de la incorporación de los contenidos de la perspectiva de género en el currículum de la formación inicial de los docentes y las docentes de educación media. Y en México tenemos dos experiencias extraordinarias. Por una parte, la incorporación en este mismo momento en la formación de docentes de preescolar de cursos a cargo de GEMP y en articulación con la Secretaría de Educación Pública. Esta valoración, este revisar las características de la docencia, en particular del nivel del preescolar, del nivel primario, y cuando hablo mucho de las mujeres, tiene que ver con que la enorme mayoría del magisterio en nuestros países latinoamericanos es femenina. Y en este sentido, y lo hemos marcado y lo hemos discutido, es un magisterio femenino que muy rara vez es consultado en la decisión de las políticas educativas, en los cambios curriculares, en el planeamiento. Todavía parece persistir el trabajo alienado, la división del trabajo, algunos que planifican, otras que ejecutan, y en este sentido entonces el trabajo mismo, la definición del trabajo va construyendo a las maestras y los maestros en un lugar como si tuvieran solamente que aplicar. Y en este sentido nosotros estamos planteando una crítica fuerte a esta división del trabajo y a esta alienación de los saberes docentes que no solo están en el presente, sino también en el pasado. Una compañera por allí decía, necesitamos reconstruir la historia del magisterio porque
sabemos, cuando empezamos a buscar, que muchas maestras construyeron saber pedagógico, escribieron libros, desarrollaron experiencias y que la historia de la educación, la historia oficial de la educación, rara vez hasta el momento recuperó sus producciones. Si queremos, porque consideramos absolutamente indispensable, reconstruir una genealogía femenina de maestras, entender quiénes fueron las antecesoras en la escuela, necesariamente también tenemos que producir más información, más investigación alrededor del tema del magisterio y de su historia. Un segundo nudo que discutimos y que también tuvo mucho consenso, no solo en el momento de discusión de las políticas de formación docente, sino en general en el tratamiento de los temas de género y educación, es la necesidad de recuperar las voces, y en este caso las voces de las maestras. Las maestras nos dicen, las maestras tienen un saber, y en uno de los aspectos centrales que aparecía como uno de los espacios donde las maestras sentían y sienten con mayor vigencia y virulencia su condición de género, es en el tema de su sexualidad, en el tema del uso del cuerpo y en algunos de los problemas que no solo existen en el magisterio, lógicamente, pero que existen en el magisterio con su enorme mayoría femenina en la base, que son los problemas, por ejemplo, del hostigamiento sexual en el trabajo, las presiones sexuales para conseguir alguna plaza, los obstáculos para ascender en la carrera magisterial y tener un cargo de poder. Estos son los problemas de los cuales las docentes hablan en estos seminarios y evidentemente trabajar sobre la identidad docente, sobre quiénes somos las maestras, lleva a que se abra esta multiplicidad de temáticas y que poco a poco se vaya construyendo la visión de que no estamos fuera de las relaciones de opresión, ninguna de nosotras, ninguno de nosotros está por fuera de esas relaciones y que inclusive en el ámbito universitario también ocurren estos procesos. No es solo cuestión del preescolar o de la primaria o inclusive de la escuela secundaria. También en la universidad ocurren procesos de exclusión, procesos de discriminación, hostigamiento sexual y todo este conjunto que hace a la vida cotidiana del trabajo en la escuela, no solo afecta a las maestras en las escuelas de educación básica. Y una otra cuestión que también se abrió en la reflexión fue el lugar de los maestros varones en la docencia. También la docencia, pensada desde la perspectiva de género, se abre en un conjunto de preguntas, de interrogantes sobre qué significa ser varón en la educación. De qué manera también los varones asumen su trabajo, sienten la discriminación. También los varones son sospechados cuando trabajan como maestros. ¿Qué les pasa al maestro varón? ¿Qué le pasa en su vida cotidiana cuando siente que está deseando asumir un trabajo que históricamente se ha construido como femenino y que es su deseo y es su placer trabajar con niños y niñas, enseñar y estar ahí en la escuela? ¿Qué le pasa a los maestros? Este es otro interrogante que también la perspectiva de género en la educación está abriendo. Pensamos entonces que se están dando procesos sólidos. Las distintas experiencias que se presentaron son en cierta medida alentadoras. Que esté en el Estado esta temática es un gran logro y bueno, como feministas, como intelectuales inquietas no podemos dejar de preguntarnos qué falta, qué más, cómo se cambian las prácticas cotidianas y en cierta medida hasta qué punto estas experiencias que se están desarrollando van a impactar en un mundo mejor. Bueno, obviamente no tenemos las respuestas. Lo que les queremos contar es que
nos estamos preguntando que la satisfacción porque estos espacios existan va de la mano de la pregunta permanente por el cambio y por el futuro, y que no tenemos dudas con respecto a cómo se va a construir ese futuro. No tenemos la imagen que queremos imponer. La convicción que tenemos es que ese futuro se va a construir escuchando las voces de todas y de todos, y que la educación es tal vez el espacio privilegiado en este mundo neoliberal, posmoderno, globalizado, etcétera, etcétera, para encontrarnos entre pares y con la infancia y con las y los jóvenes, que seguramente son los que tienen más para decir. Nada más y gracias. Gracias, Graciela. Vamos a pasar ahora a escuchar a Fanny Muñoz, que viene de Perú, de la Universidad Pontificia de Perú, y Fanny nos va a hablar unos minutos sobre las discusiones que tuvimos durante todo un día alrededor de las propuestas de género en el sistema escolar. Bueno, Marisa, tengo que decir que yo no soy solo de la Universidad Pontificia, sino de la Universidad Pontificia Católica del Perú, ¿no? Porque pontificia parecería que ya vengo de la Universidad del Vaticano, no. Sí, bueno, se escribe, ¿no? Pero goza de cierta autonomía, ¿no? Entonces, para ustedes. Yo voy a aprovechar de decirles que, al igual que lo que dijo Marisa, más que contarles toda la discusión que tuvimos a propósito del panel en la que me tocó participar, voy a presentar y que sobre todo nos gustaría escuchar, como dice Graciela, las voces de ustedes ante lo que hemos trabajado, ¿no? Y ver qué tanto coinciden o también nos plantean otras preguntas. Sin embargo, voy a tratar de resumir lo que, más que, como les señalaba, las discusiones de nuestro panel, es cómo en una pregunta tratamos de articular lo que iba a ser nuestra respuesta a semejante tema que nos había tocado, y era por qué es importante la inclusión de la perspectiva de género en la educación pública. Nosotros, el balance que hicimos durante estos 4 días, que hemos estado reunidas, como señaló Marisa, representantes de cerca de 9 países latinoamericanos, nos llevó a señalar muchas coincidencias en nuestros países respecto a cómo la noción de género viene siendo asumida en el marco de las reformas educativas de todos nuestros países, reformas que se implementan en todos los niveles educativos, preescolar, básica y superior. Pero pese a lo avanzado de las reformas, y ya no me voy a referir a lo que Nelly señaló en términos de la accesibilidad y lo que son haber ganado niveles de cobertura, ¿no? Nosotros encontramos que también la forma de concebir género, ya en lo que es las propuestas curriculares, desde la transversalidad, ustedes saben que la transversalidad, los ejes transversales en todos los currículos constituyen ejes temáticos definidos por los estados como aspectos necesarios para transformar la sociedad y que están referidos al desarrollo personal, ético, la formación intelectual, que apelan sobre todo a ciudadanía, a lo que es género, medio ambiente y también la defensa de la interculturalidad. Entonces, en este sentido, estos ejes temáticos trascienden las áreas en las que han sido concebidos los currículos, ¿no? Para salir del esquema de asignaturas. Sin embargo, lo que hemos encontrado y hemos llegado al mismo acuerdo en todos los países es que esta concepción de la transversalidad, entendida como un contenido conceptual, o sea, está siendo entendida como un contenido conceptual que se añade como un elemento más a la currícula. Entonces resulta ser, por un lado, un discurso que parecería estar siendo retórico, pero que también resulta siendo muy complejo, dado que se exige un manejo no solamente de enfoque pedagógico, sino de contenido disciplinar y manejo disciplinar, que también, como señaló la presentación de Graciela, la formación de los docentes en muchos de nuestros países es de muy baja calidad educativa, y como llegan a la formación en muchos países, muchos de los que ingresan a la formación docente ingresan como segunda opción. Entonces esto trae un desnivel, es decir, se les exige mucho a los docentes, y también nosotros sabemos que los salarios son los más bajos, ¿no?, en muchos de los países latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, tenemos 2 problemas, retórico y exigencia para una formación que todavía no eleva a lo que significaría esta nueva propuesta pedagógica.
Y entonces también nos damos cuenta que esto parece que, en vez de tener una perspectiva integradora de género, finalmente resulta siendo una fragmentación más del conocimiento. Entonces es como regresar a la asignatura, ¿no? Entonces, para nosotras, ¿no? Y esa es la propuesta que les traemos, a diferencia de Graciela, ¿no? Que dice, bueno, hemos pensado, pero no tenemos una llave mágica. Lo que nosotros sí hemos discutido en nuestro grupo, y tenemos una propuesta para decirles a ustedes, es que incorporar la perspectiva de género, y al igual que lo que señaló Malú, supone una nueva forma de concebir el conocimiento, una nueva forma de desarrollar habilidades y actitudes, y donde el género implica una resignificación de las teorías educativas. Hubo una presentación de una compañera de Puerto Rico que ella discutió mucho cómo nosotros asumimos estas perspectivas teóricas de la pedagogía, pero también muchas de ellas no están incorporadas en esta perspectiva de género. Entonces, ¿cómo hacemos para resignificarlas y darles un nuevo contenido? Así como también la construcción de un nuevo lenguaje educativo. Creo que esto ha marcado muchas nuestras discusiones, y en esto la presentación de una de nuestras compañeras, Marisa, ha sido fundamental en cómo crear este nuevo lenguaje educativo que integra la subjetividad de las personas como una forma de aprehensión de la realidad, y donde la razón y cuerpo se fusionen para finalmente dar lugar a una nueva simbolización del lenguaje del género. Es decir, tomando una frase de Kristeva, una revuelta de lenguaje, ya no de la poética, sino también en esta nueva construcción de la pedagogía, ¿no? Desde lo que llamaría Lorena, que insistió mucho, desde el propio lenguaje del cuerpo, que es algo que siempre hemos excluido en esta cultura desde nuestra orientación occidental y positivista, ¿no? Alma y cuerpo y razón, ¿no? También es preciso señalar que durante nuestras reuniones se han ido relatando diversas experiencias. Yo no las voy a citar porque muchas han sido señaladas por mis compañeras. Sin embargo, creo que es preciso insistir en que estas experiencias se han ido desarrollando en todos los niveles educativos, desde preescolar, como es el ejemplo del GEM, que ya lo señaló Graciela, pero que no solamente es una propuesta de capacitación con maestros, sino también con materiales educativos, en donde ahí se está incorporando este nuevo lenguaje, que son intentos plurales que no solamente se dan en los distintos niveles educativos, ya sea preescolar, básica y superior, sino también se están dando en nuestros distintos países y en distintas institucionalidades, llámese universidad, ONGs o en los mismos institutos, ¿no? Esto en el caso mexicano, la experiencia del Instituto de la Universidad Pedagógica Nacional, y sucede en Guadalajara, como otras, ha sido muy relevante como experiencia que hemos escuchado, así como diplomas de género en otras universidades, donde hay intentos, como les digo, de construcción de este nuevo lenguaje de perspectiva, entendiendo el nuevo lenguaje como la perspectiva de género más integradora. Entonces, todas estas propuestas que van desde, como les digo, materiales educativos hasta actividades propiamente en el aula, ¿no? En el aula, y también investigaciones, que es muy importante señalar esto, cómo las investigaciones en el campo de la educación están contribuyendo a poder identificar cuáles son los problemas, pero también cuáles son las alternativas para cómo lograr esta integración de género. Nos damos cuenta de que son, si quieren, mensajes alentadores de cómo es posible, trabajando también con los maestros y maestras en una actitud de escucha y de reconocimiento del otro en forma permanente. Somos conscientes de que estos cambios se pueden producir tanto a nivel individual como profesional, y entonces esto es lo que nos hace mirar el porvenir con esperanza. Sin embargo, también somos conscientes, y esto se insistió mucho en nuestras discusiones, que estos cambios se logran en un largo plazo. Una compañera lo llamaba por fases, y muchas veces estas se juxtaponen, no hay una linealidad de estas fases, pero que es preciso señalar que dependen de las particulares historias y trayectorias de nuestras distintas formaciones históricas y desarrollos de nuestros estados, en donde la relación, por ejemplo, Estado, ONGs y lo que llamamos sociedad civil, llámese empresarios, individuos, en términos de responsabilización por la educación, tienen caminos diferentes en estos países. Gracias.